Nosotros ahora vamos a tratar un caso de materia internacional, pero que claramente ha tenido repercusiones en todo el mundo. Las nuevas revelaciones del caso Epstein volvieron a sacudir a la élite política y empresarial mundial. El Departamento de Justicia de Estados Unidos liberó más de 3 millones de páginas adicionales de archivos, incluidos miles de videos e imágenes que exponen vínculos comunicacionales y encuentros de alto perfil con Epstein, reavivando cuestionamientos sobre figuras como, por ejemplo, el príncipe Andrés y Donald Trump. Para conversar sobre este tema estamos con Fernando Wilson, doctor en Historia y académico de la Universidad Adolfo Ibáñez. Fernando, muy buenos días y gracias por acompañarnos en la mañana informativa. Buenos días, muchas gracias a ustedes por la invitación. Fernando, bueno, lo decíamos, ¿no es cierto?, en la presentación son más de 3 millones de páginas, 180.000 fotografías, más de 2.000 videos. La verdad es que la cantidad de información es bastante grande para poder aterrizarla. Y justamente para conversar sobre aquello, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención respecto de estas nuevas revelaciones y que también lo diferencian de lo que ya hemos conocido durante los meses o años anteriores? Bueno, a ver, Jeffrey Epstein era una persona que pertenecía a un mundo social y a un mundo económico que era de primera línea. Y por lo tanto, no es de extrañar que junto con aquellas personas involucradas en sus fiestas y en sus orgías y actividades de abuso sexual, también hubiese contactos de tipo comercial o profesional con figuras regulares. No en vano incluso llegaron a aparecer chilenos como una reunión proyectada con Andrónico Luksic habría tenido lugar en Dubái, o el apoyo al entonces precandidato, perdón, presidencial chileno, Andrés Velasco, que en esa época todavía era profesor de economía en Harvard. Por lo tanto, hay que tener prudencia en términos de separar cuál de los dos lados, cuál de las dos caras de Jeffrey Epstein se está viendo o se está manejando, la A o la B, digamos, su cara pública, profesional, donde era una persona que cultivaba el networking o la construcción de redes de poder de manera bastante amplia, y por el otro lado, la persona con evidentes perversiones que llevaba a cabo abusos sexuales de características realmente espantosas en su isla y en estas alturas infaustas fiestas que tenían lugar a través de sus distintas residencias. Ahora, Fernando, llama la atención respecto de, por ejemplo, la publicación entre la comunicación, ¿no es cierto?, que se realiza, la cercanía que tenía constantemente con ciertas personalidades. Por ejemplo, lo veíamos con Sarah Ferguson, ¿no es cierto?, cuando incluso después de que él sale en algún momento de prisión en 2009, ella sigue contactándose con él, dice que es como un hermano para ella, que es la mejor persona que ha tenido. Y así, ¿no es cierto?, con una cantidad de personalidades donde hay una relación de, no sé si dependencia, pero claramente que es una relación muy cercana donde también por medio hay transacciones de dinero, que ha pasado también con figuras de la realeza, pero también con figuras políticas, lo que también arma un mapa de cómo se movía Epstein alrededor del mundo, específicamente en Europa y en Estados Unidos. No, absolutamente. El caso de Sarah Ferguson, de hecho, hay referencias de un pago de $60.000 a un antiguo empleado. Es decir, Epstein no solamente invitaba a gente a fiestas sexuales, sino que también utilizaba construyó y mantuvo una amplia red de influencias a través de favores políticos, interconexiones, redes, tráfico de dinero. Y en esas situaciones donde también se encuentra involucrado no solamente el príncipe Andrés y Sarah Ferguson, sino que el propio presidente Trump, quien a estas alturas del partido ya están saliendo informaciones que son sencillamente escabrosas. Ahora, justamente respecto de la imagen del presidente Donald Trump desde la Casa Blanca, ya sabemos con su tradicional vocería o respuesta frente a este tipo de situaciones, han señalado que las imágenes o videos que se difundan probablemente van a ser falsos. Es eso por lo menos en la versión que se ha dicho desde la Casa Blanca. Pero ¿cómo impacta la imagen de Donald Trump teniendo en cuenta que ya hace bastante tiempo que vienen saliendo archivos de este tipo y que han mantenido una postura más o menos
la misma postura desde hace un tiempo, claro. ¿Cómo le afecta? Probablemente no a sus electores más radicales, pero a la imagen que está conformando Donald Trump en un momento que también la situación está bastante compleja para él. A ver, en términos generales, al voto duro, al voto MAGA, todo esto va a ser considerado falso Claro. desde el momento que, a ver, gente que estuvo dispuesta a creer la conspiración QAnon o cosas por el estilo, esto no los va a alterar. El gran riesgo para Trump es la enorme masa de votantes moderados, de sectores medios bajos, a los cuales tradicionalmente él apeló y que le entregaron el enorme triunfo presidencial. Fernando, Sí, perdón. vamos a hacer una breve pausa porque tenemos una noticia de último minuto Por y favor. retomamos. Bueno, y vamos a continuar entonces con la entrevista que estamos realizando con Fernando. Fernando, muchas gracias por tu tiempo, por esperarnos en este contacto. Y retomemos lo que estábamos hablando, ¿no es cierto?, respecto de cómo podría afectar. Estábamos hablando en la imagen del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Hablábamos que para su votante más radical, más duro, claramente esto no va a afectar, pero hay que ver también en el votante moderado respecto de las condiciones actuales donde también hay una fuerte crítica sobre el ICE, ¿no es cierto?, sobre esta policía migratoria que está actuando en distintas partes y que ha generado una gran reticencia. A ver, el ICE es un órgano creado después de los atentados a las Torres Gemelas, en las leyes de seguridad que se aprueban en el año 2001. Y en ese sentido es un órgano ejecutivo, de hecho es el Immigration and Customs Enforcer. Y como tal, digamos, en general ha tenido un patrón de comportamiento relativamente común a través de los años. La diferencia que tiene en este momento en particular es que se ha convertido en el símbolo de una política que es particularmente rechazada por el Partido Demócrata y, bueno, acompañada, por supuesto, de las dos tragedias de la muerte de la señora Goodman y el señor Pretty hace algunos días en Minnesota. Ahora, los verdaderos temas, sin embargo, que le interesan a los sectores medios bajos, que son los que le dieron la victoria a Trump al final del día, es la inflación, el empleo y el costo de la vida. Un dato que se ha mencionado mucho es que hoy día el costo de un seguro médico es equivalente al del dividendo de una casa. En esa situación, eso, junto con el error que genera en la sociedad norteamericana el tema del control de la inflación, como ellos normalmente no han tenido inflación, para ellos controlar la inflación no es detener que siga creciendo, sino que volver a los precios originales. Y eso, a los precios prepandemia, es prácticamente imposible y por lo tanto la verdadera mar de fondo que hay respecto a molestias sobre Trump tiene que ver con esas condiciones de vida. Estos elementos, la condena en la entrega de los premios, no recuerdo, Grammy, sí, fin de semana, claro, son de alguna manera la punta de un iceberg, que hacen muy visible una molestia contra Trump, pero no ataca al verdadero problema, que son las condiciones de vida de los sectores medios. Ahora, ahí la tiene francamente complicada y no en vano está en este momento con un 37 y algo % de aprobación Trump, lo que significa que para las elecciones de medio término y a finales de este año, donde se renueva un tercio del Senado y la totalidad de la Cámara de Representantes, que es la Cámara de Diputados de ellos, se le comienza a poner cuesta arriba el tema. A ver, 37 puntos a estas alturas para un gobierno de segundo término norteamericano no es malo, no es tan malo, pero más aún en pleno invierno. Pero ciertamente está muy lejos de lo que Trump esperaba para tener, digamos, un triunfo arrollador en las midterms que le permitiera mantener las mayorías que tienen ambas cámaras, algo que se está viendo bastante más complicado en este momento. Volviendo respecto de lo que hablábamos y justamente cómo se ha polemizado esta situación del caso de Epstein y cómo también se ha abordado respecto de las distintas cúpulas de poder, también lo veíamos en una imagen que fue súper patente en el caso del ex príncipe Andrés, ¿no es cierto? Porque ya perdió ese título. Esta fotografía que él aparece sobre una mujer.
¿Cómo también afecta a la realeza esto, teniendo en cuenta que las realezas siempre están ahí en el borde de la aprobación o no, sobre todo en las épocas más contemporáneas, donde es difícil mantener una imagen, ¿no es cierto?, de respaldo? ¿Cómo esta situación también afecta no solamente a lo que está sucediendo en la realeza, sino que también, por ejemplo, a las autoridades en el Reino Unido? A ver, la verdad es que esto entra ya dentro de la prensa rosa o de una rama especial de Ajá. la prensa farándula británica que se dedica precisamente al tema de los royals, etcétera. Pero en términos estrictos, el príncipe Andrés siempre fue una figura un tanto díscola dentro de su señora también, su Sí. ex señora Sarah Ferguson. Por lo tanto, de alguna manera, él ya estaba en una condición un tanto particular. Me atrevería a decir que el capital social que ha logrado reunir tanto Carlos III, paradójicamente la propia Camila Parker Bowles y la reina Camila y el príncipe de Gales, digamos, la combinación del príncipe con la princesa Kate y su cáncer, etcétera, tienen a la monarquía en una posición relativamente cómoda. Lo Ujú. que sí es complejo es un elemento derivado, más allá del espanto del tema de violaciones a menores de edad, etcétera, toda la parte más sórdida de esta farándula, es el hecho de que tanto él como Sarah Ferguson habrían hecho tráfico de influencias y en Mm. ese sentido habrían, en los dos ejes, es decir, habrían facilitado la llegada a Gran Bretaña de inversionistas o de compañías norteamericanas y viceversa, habrían utilizado los servicios de Epstein para llevar intereses británicos a Gran Bretaña o a la sociedad de Nueva York y de la costa este de los Estados Unidos. Eso sí es potencialmente mucho más grave porque ahí hay una cantidad de violaciones de due diligence y de responsabilidades de, digamos, acción comercial que probablemente puedan ser infinitamente más complicadas y complejas que trágicamente las acusaciones sexuales, dentro de las cuales precisamente una de las chiquillas involucradas con el príncipe Andrés, entiendo, se habría suicidado. Fernando, hay otro punto que también lo conocíamos hace algunas horas que Ujú. tiene que ver con la portavoz del expresidente Clinton y también de su ex esposa y ex secretaria de Estado Hillary Clinton respecto de que van a testificar ante el Congreso de los Estados Unidos. Claramente esto fue frente a las presiones de eventual desacato, Ujú. pero ahí la portavoz de los Clinton señala que esto puede ser o puede servir como una suerte... ¿cómo decirlo?, de dejar un precedente que se aplique de aquí en Claro. adelante, ¿no es cierto?, respecto de la declaración que ellos van a hacer. ¿Cómo ves también esta eventual testificación que haga un expresidente de los Estados Unidos respecto de un caso tan bullado y tan complejo que ha remecido tantas entidades alrededor del mundo? A ver, esto es francamente complicado para el Partido Demócrata al que le llueve sobre mojado. Es decir, ellos, como lo conversábamos hace un rato atrás, están en una posición política compleja, no tienen liderazgos claros frente a las próximas elecciones, no tienen un ancla para las elecciones de medio término y se encuentran con que un viejo fantasma, como fue el caso Lewinsky en relación a Bill Clinton, vuelve a despertar en el sentido, o más bien, ecos de ese caso vuelven a despertar en relación a las relaciones o a los contactos que los Clinton Rodham pudiesen haber tenido con Epstein. Es decir, de alguna manera se vuelve a confirmar la venalidad de un liderazgo del Partido Demócrata y le da combustible al MAGA para tratar de empatar con Trump. Porque en estos 3 millones y fracción de papeles ya han salido de páginas, ya han salido nuevas referencias a derechamente actos criminales de Donald Trump con menores de edad, lo cual claramente es francamente complicado y, digamos, esta acción les permite, por decirlo de alguna manera, a los trumpistas, no me atrevo a hablar del Partido Republicano cuando hablamos de Trump en términos generales, claramente complica y les entrega una herramienta que les permitiría un empate moral, digamos.
Ahora, empatar en lo sórdido difícilmente puede considerarse algo particularmente positivo. Ahora, una pregunta que todos se hacen respecto de esta nueva revelación de archivos, de estas fotografías, de estos videos, de las acusaciones que hay, es si finalmente esto se puede llegar a abrir nuevos casos, ¿no es cierto?, a hacer nuevas imputaciones respecto, porque el fiscal que lleva adelante dijo que la revisión de los datos ya está hecha, ya terminó. Y por ende también está ahí la pregunta si es que se puede volver a abrir causas y procesar a más gente. A ver, esto en algún sentido es el equivalente norteamericano a lo que fue el teléfono del señor Hermosilla en Chile. Es decir, es una caja de Pandora de la que no terminan de aparecer cosas, particularmente porque las crisis pueden tener docenas de interpretaciones o docenas de escenarios con consecuencias específicas. Yo personalmente pienso que el caso Epstein se va a convertir en algo que va a entrar dentro de la cultura de la conspiranoia norteamericana, aludiendo prácticamente a toda la sociedad de la costa este, porque efectivamente las redes de Epstein eran extensísimas y de un nivel de poder y complejidad impresionantes. Por lo tanto, ya fuera contactos, entre comillas, legítimos, laborales, profesionales, como contactos, digamos, asociados a sus fiestas y a sus orgías sexuales, tiene alcance con literalmente centenares de miles de personas y como que hasta 2 chilenos aparecieron involucrados en esto. Es decir, esto va a continuar alimentando una hoguera, digamos, que va a arder por décadas, digamos. Se va a convertir de alguna forma en una noticia de fondo, más aún cuando al haber ya muerto Epstein y su propia muerte sea objeto de, digamos, suposiciones y conspiraciones también en los 10 segundos que desaparecen del video, etcétera. Todo esto alimenta la sospecha y por lo tanto los tabloides americanos sensacionalistas van a continuar explotándolo por décadas. Vamos a ver las repercusiones políticas, judiciales también que pueda haber. Lo decíamos en el caso de la testificación de los Clinton, también lo que diga la Casa Blanca. Fernando Wilson, doctor en Historia y académico de la Universidad Adolfo Ibáñez. Muchas gracias por esta entrevista y por acompañarnos hoy día en la mañana informativa. Que estés muy bien. Por favor, muchas gracias a ustedes, que estén muy bien.